Buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy agradecido a la organización por haberme invitado a estar en esta mesa y para disfrutar de la presencia de mis queridas compañeras, amigas y bueno, yo con toda la ilusión por hacer un debate interesante sobre este tema que es tan además importante en la vida diaria de nuestra profesión diaria. Vamos a hablar en una mesa de atención temprana. Realmente los contenidos son las necesidades de protección y el abandono como una consecuencia de la falta de cuidado que podemos ofrecer a personas que que están en riesgo de padecer algún trastorno del desarrollo o que lo tienen. Son intervenciones muy relacionadas con, con los trastornos del neurodesarrollo, también con la estimulación, con la atención temprana y con los problemas de tipo de relación y de afecto y de apoyo a los primeros momentos del apego. Son temas tangenciales que se tocan, son difíciles de abordar, pero que están relacionados entre sí. La atención temprana, el libro blanco de la atención temprana, nos dice que la atención temprana se refiere al conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a las familias y a su entorno. Todo el concepto de atención temprana que hemos manejado ahora siempre ha sido muy enfocado hacia el niño que tenía algún trastorno psicomotor y poco más, ¿no? Pero resulta que también es importante la familia y el entorno en el que se mueve, ¿no? Y que tiene por objeto dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades, ya sean transitorias o permanentes, que presentan las personas menores de edad con trastornos del desarrollo o que están en riesgo de padecer. La atención temprana, por lo tanto, se nos abre como un recurso para una atención probablemente que puede requerir una parte importante de nuestra población infantil. Atención temprana nos suena a eso, a una pequeña parte de la población infantil que puede nacer con trastornos del desarrollo y casi siempre lo asociamos a prematuridad y a trastornos del periodo neonatal. Pero la verdad es que tiene mucho que ver con factores de riesgo social, como puede ser pues la pobreza, como puede ser las experiencias adversas, y como puede ser, por ejemplo, pues, la falta de un entorno económico y social adecuado, ¿no? De este tema nos van a hablar tres ponentes, tres personas que están muy interesadas, tienen mucha experiencia y mucho interés y mucha vocación, aunque sea residente de pediatría, tiene ya mucho interés en abordar estos problemas con intensidad, entrando en el fondo del problema. La actitud es tan importante como los recursos y como la experiencia. Y la actitud a las tres personas que tengo aquí, tengo el placer y la satisfacción de haberlas conocido algunas desde hace mucho tiempo. La actitud, desde luego, es un orgullo poder compartirla con ellos, ¿no? Son personas que contagian y que han dedicado su vida a ver esto. Por hacer una síntesis, os diría que, por ejemplo, Gracia de Lara es una persona que, bueno, ha trabajado la mitad de su tiempo de trabajo lo ha dedicado a trabajar en zonas de transformación social de atención primaria. Bueno, pues eso deja un bagaje que queda para toda la vida, evidentemente. De los 3 años que lleva en atención hospitalaria, bueno, pues tiene un máster en neuropediatría y tiene también es experta en encefalopatía
epiléptica. Con lo cual, el tema neurológico, pues, lo tiene muy incorporado a su formación y a su dedicación profesional. Actualmente trabaja en el Hospital Comarcal de Baza, hace pediatría general, como en todos los hospitales comarcales, pero además es la referente en neuropediatría y en pediatría social. Ella, la vocación por la pediatría social la tiene desde hace mucho tiempo, ha tratado de desarrollarla en atención primaria y en el hospital de tercer nivel de Granada, y ha hecho lo que ha podido y lo que le han dejado hacer, como hemos hecho nosotros. Estamos en ese nivel de organización, ¿no? Que tenemos que ser nosotros los que tenemos del cargo y lo que nos queremos. Además, ella es una publicadora habitual en la revista Familia y Salud de la EPA. Tiene varios premios nacionales e internacionales en las publicaciones que ha tenido. Por ejemplo, las redes en la piel, ¿no? Que ha sido premio internacional. Hijo mío, cuánto te quiero, la edad de los límites, el niño desobediente, donde empieza la epilepsia y donde acaba la conducta, que fue premio nacional en el 2023. Quiere decir, es una persona con una inquietud y una capacidad de trabajo y una generosidad de trabajo increíble. Y sigue ilusionada, sigue trabajando, sigue formándose, sigue aprendiendo, y aquí está, participando y haciendo todo lo que Lola Fajardo, como decía, es residente de la especialidad de pediatría en el Hospital Universitario Ramón Jiménez de Huelva. Está ahora rotando en primaria y ya con su residencia está metida en un trabajo de investigación interesantísimo. Nos va a presentar hoy, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de una revisión de una revisión sistemática de 29 estudios a nivel internacional, a nivel mundial, sobre las intervenciones a nivel parecidas o similares a la atención temprana que se realizan para reducir el impacto de la pobreza en el neurodesarrollo, ¿no? Es que para empezar a ser pediatra, para empezar a formarse en atención pediatra, tiene un nivel que es pediatra. Y por otra parte, Raquel, que voy a decir yo de Raquel. Raquel es una pediatra fantástica de atención primaria, que tiene una experiencia internacional y nacional, que tiene, bueno, ha tocado todos los temas que son interesantes en la pediatría. Es una de las pediatras que, para si yo tuviera que valorar algo, sería que es una de las pediatras que salen de la consulta de pediatría y que salen a la comunidad, eso de especialista en medicina clínica y comunitaria, a ella le va genial. O sea, es de las pocas que conozco yo que consiguen hacerlo. Y eso tiene un valor único. Probablemente sea la medalla más importante que te puedas poner en tu currículum, ¿no? Hizo posgrado por la Universidad de Barcelona, tuvo una formación de atención a la violencia a la infancia en Toronto, en Canadá. Actualmente es la secretaria general de la ACES y coordina la elaboración de la guía para la detección de situaciones de violencia en la infancia y adolescencia en el ámbito sanitario en la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Es miembro del Grupo Técnico Multidisciplinar TAMAS, donde desarrolla la metodología en red, que es uno de las grandes aportaciones que Raquel ha hecho a la pediatría social y a la pediatría en general. Y a mí una de las cosas también que creo que debemos reconocerle, que debemos agradecerle, es que plantea la pediatría social desde la evidencia científica y se esfuerza por darle un nivel científico de altura, ¿no? Entonces, yo ya no quiero quitarle más tiempo, pero tenía que decir esto y podemos empezar. Si te parece, empieza en primer lugar. Si queréis, gracias García, sí. Empieza en primer lugar. Si queréis, nos sentamos abajo o nos quedamos aquí, lo que queráis. Abajo. Yo me quedo aquí por si creo que podemos. Me pongo arriba, sí.
Que tengo aquí la memoria externa. Sí. Bueno, ahí. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por haber contado conmigo. Estoy un poquillo nerviosa, pero venga, se nos va pasando. He reducido un poquito el título para que sea más impactante. Y bueno, ella me ha presentado, pero quería hacer una anotación que hemos estado ahí hablando del tema, porque ahora que estoy en el ámbito hospitalario, ¿no? Cuando dices a lo que te dedicas, a veces se busque sitio, ¿no? Que sea comarcado, que sea un hospital de la capital, pues pueden salir escamas, ¿no? No eres neuropediatra, tú no eres neonatólogo, porque tal, porque cual. En fin, yo solo sé que hago todo lo que puedo por hacerlo fenomenal donde esté. Y bueno, y ante todo, ¿esto cómo pasa? Aquí. Ante todo, soy friki patán y le doy las gracias a Raquel Páez, que ahora después hablará también, porque, bueno, es que así como me siento y es la definición perfecta de lo que hacemos muchos de nosotros, ¿no? Ya sabéis que somos aquellos que nos sentimos tocados por la vida de nuestros pacientes más allá de sus enfermedades y que creemos firmemente que toda la pediatría es social y no hay otra manera de entender la infancia. Entonces, pues yo esté donde esté, me coloco mis gafas de pediatra social y voy más allá. La bronquiolitis que no va bien, a pesar de que le pongo todo lo que le he puesto al resto y lleva 3 semanas, sé que posiblemente haya unas condiciones de salubridad en la vivienda penosas. El trastorno de conducta, quizá lo que subyace, ¿no? Es una violencia intrafamiliar que no estamos teniendo en cuenta, o el fracaso escolar que se debe realmente a una falta de apoyo y a un refuerzo pedagógico adecuado. Este es el orden que voy a seguir. Primero hablo un poquito de neurodesarrollo, que se ha hablado mucho el anterior mes, se me ha venido fenomenal. La vulnerabilidad psicosocial, qué es y cómo afecta el neurodesarrollo, y os presento brevemente cuál es el proyecto de investigación que queremos poner en marcha desde la Unidad de Atención Temprana de Granada, en la que he estado trabajando en el último año antes de irme al hospital de Baza. El neurodesarrollo, ya sabéis que es un proceso de crecimiento y desarrollo, capacitación y adaptación al medio. Empieza desde la concepción y dura toda la infancia y la adolescencia hasta llegar a la vida adulta. Aunque, como dirían mis gitanas, a algún que otro adulto le hacía falta un ratico de olla, ¿no? Aunque pase de los 40. Es un proceso dinámico, no nos gusta hablar de etapas porque el principio y el final es muy variable dependiendo de cada caso. Al mismo tiempo se consiguen muchas habilidades, aunque siempre hay una adquisición que es la que protagoniza cada etapa. Y eso se va a ir perfeccionando y ya sabemos pues, que el entorno moldea, ¿no? Y entonces un trastorno del neurodesarrollo que es pues son una serie de conductas, de signos, de comportamientos que podemos encontrar en cualquier otro niño que no tenga un trastorno del neurodesarrollo. Lo que pasa es que se da en tal frecuencia y con tanta intensidad que afecta a todas las áreas de su vida, ¿no? Y eso es distinto a lo que conocemos como un retardo cronológico. Es un descuelgue de una sola, a lo mejor una sola habilidad, un solo hito con respecto al resto, todo es normal. Y bueno, son, por ejemplo, todos los motivos más frecuentes de consulta que teníamos en la atención temprana era el retraso en la marcha autónoma o el retraso simple del lenguaje, ¿no? Entonces, el retraso en la marcha autónoma, pues mire usted que tiene 20 meses y el niño solo no anda. Y yo lo estoy viendo que se mueve entre los sillones, entre las sillas, mira, capacidad tiene, automatismo tiene, no tiene asimetría ni nada raro, pero me falta la seguridad para empezar a andar solo y bueno, va a tardar unos meses más, pero finalmente andará y es normal. Aunque en la escala me ponga que son 18 meses el tiempo límite, esos tiempos límites no son tan estrictos. En el retraso simple del lenguaje es el motivo por excelencia de derivación a las unidades, ¿no? De atención temprana. Y te dice, el niño no entiende todo, absolutamente, y anda que se hace entender, ¿no? Él me dice muy bien lo que quiere.
Pero bueno, después de los 24 meses, un día, pues empieza a hablar, lo dice todo y ha tardado unos meses más que el resto, ¿vale? Pero eso no se considera trastorno en el neurodesarrollo. Los cambios se producen muy rápidamente, sobre todo en 3 momentos, que son el embarazo, los primeros 3 años de vida o los 1000 días de oro, como han hablado previamente, y en la adolescencia. Y es la genética, el ambiente y la capacidad plástica lo que determina la velocidad. Hay que distinguir 3 conceptos fundamentales, que ahora veremos, y esto es para que veáis qué protagoniza cada etapa. Por ejemplo, la etapa fetal, el desarrollo anatómico, hasta los 3 años son los hitos motores, fundamentalmente, hasta la preadolescencia, el lenguaje y la comprensión del entorno, y en la adolescencia, pues la identidad personal, y bueno, ya sabéis, y da mucho por saco. A ver. En cuanto a los periodos críticos que ya ha nombrado Ana Rosa, que se os quede la idea de que son unas etapas muy particulares en las que para que se desarrolle una habilidad necesito obligatoriamente que esté el estímulo. Y si ese estímulo no está, la habilidad no se desarrolla o se desarrolla de forma defectuosa. Si el daño en sentido de adversidad ocurre en esa etapa, seguramente el trastorno del neurodesarrollo vaya a existir 100%, ¿vale? Y es un daño además que es irreversible. Por ejemplo, el desarrollo del sentido de la vista, del oído y del apego, que tienen edades muy similares. Se establece que hasta los 6 meses. Daros cuenta del poquito tiempo que tenemos. Lo que pasa es que luego se prolonga y tiene posibilidades de mejora hasta los 2 años de edad. Pero son los 6 primeros meses, ¿no? Y ahí nos entra el agobio de niños institucionalizados que están con una falta de estímulo permanente y que a lo mejor se retrasa mucho lo que es el tener una familia de acogida. Mucho más allá de los 6 meses ya sabemos que ese niño lleva unos condicionantes y un daño, ¿no? En la mochila. El periodo sensible, bueno, es Mandai, ¿no? Es un lapso de tiempo en el que el organismo reacciona de forma especialmente buena a los estímulos. Y es un periodo ideal para ciertos aprendizajes. Por ejemplo, aprender una segunda lengua diferente a la lengua materna. Ideal antes de los 3 años de edad. Si yo no tengo ese estímulo antes, ¿puedo hacerlo después? Pues sí, seguramente sí, pero bueno, es la etapa ideal. Es una etapa pues, muy neuroplástica, en la que tiene lugar muchísimo recambio neuronal. Y por último, la ventana temporal es un periodo sensible mucho más amplio, en el que no me refiero a una habilidad concreta, sino que me refiero a todas las habilidades en general. Es una etapa en la que es mucho más fácil adquirir funciones cognitivas, mejorarlas, buscar caminos alternativos y otras opciones. Eso es la etapa que conocemos de plasticidad neuronal y que tiene lugar entre los 0 y los 6 años de edad, que es la edad en la que se trabaja en atención temprana en todas las unidades españolas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el primer año de vida es especialmente blandito, primer año hasta el tercer año especialmente blandito desde el punto de vista neurológico y endocrinológico. Y ya sabéis que las figuras vinculares pues, pueden hacer de paraguas o todo lo contrario, hacerlo más permeable. Sucesos con especial exigencia, como puede ser un ejercicio físico intenso, forzoso, o de privaciones sensoriales o sucesos traumáticos, producen cambios plásticos en el área correspondiente cerebral y en áreas corticales que están interconectadas, generando un trastorno en el neurodesarrollo para el que biológicamente no estábamos predispuestos. Hasta 2/3 de nuestros genes actúan en el sistema nervioso y son las experiencias positivas y negativas las que ajustan la organización ya programada de las redes neuronales. Esto es lo que conocemos como epigenética. El entorno activa y silencia genes. Resumiendo mucho, aún sin tener daño, los niños desarrollan sus habilidades a diferente velocidad.
A nivel de atención temprana, cuando lo recibimos, y bueno, en pediatría general y en neuropediatría, examinamos 5 áreas principales del desarrollo, las que pueden tener retraso: motora, lenguaje, cognitiva, autonómica y social. Y el retraso en el desarrollo es algo más que estar un poco atrasado en un área, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta siempre que hay una gran neurodiversidad e individualidad, y lo que perseguimos en todos los casos es conseguir la neurofelicidad. A nivel del sistema nervioso, lo recuerdo porque me parece súper bonito, yo soy muy friki de la biología. Se suceden 5 fases. En la primera fase de proliferación neuronal, que empieza desde la segunda mitad del embarazo, nos dotamos de 100.000 millones de neuronas. Y a continuación tiene lugar un fenómeno que es la migración. Y fijaros qué bonito, porque las células migran por necesidades sociales. Y me voy donde están mis iguales y después me especializo. A continuación establezco la sinapsis que más me conviene. Me tomo una cervecita por aquí y otra por allí y establezco un mapa de carretera, que sería la arborización y la estructura de mi sistema nervioso, los circuitos firmes, que van a utilizarse una vez tras otra. Y por último, tiene lugar el proceso de embutido y mielinización, en el que toda la información se transmite al resto del organismo. Y esto es la neuroplasticidad, la capacidad que tiene el sistema nervioso para proliferar, conectarse, crear vías alternativas en función de lo que necesite el entorno. Y luego ocurre un hecho muy dramático, que es la poda sináptica. Los circuitos que son muy demandados y muy utilizados persisten. Los circuitos que no han sido estimulados y que no se han utilizado desaparecen. Y esto tiene su expresión máxima en la adolescencia. Entonces, esto es la base del aprendizaje y de la memoria, y la base que sustenta lo que es la unidad de atención temprana, en el que tenemos que actuar antes. No podemos esperar a que llegue la edad puberal para poner remedio a lo que ya seguramente no lo va a tener, ¿vale? Entonces, efectivamente sabemos que se inducen cambios que tienen efectos duraderos en la salud, y esos efectos son aún más intensos cuando menor es la edad del niño, y sobre todo si coincide en periodos críticos y periodos sensibles. Y parafraseando a un compañero nuestro, las condiciones para un buen desarrollo pues son que nuestros padres nos den una dotación aceptable genética, que el ambiente sea adecuado y tener suerte, mucha suerte. Es como un bizcocho, el cerebro de un niño. Necesito 13, 14 ingredientes. Me da un poco igual como lo una, lo que sirve o lo que importa es el resultado final. El aprendizaje no se puede desvincular de las emociones. Y el desarrollo cerebral, como hemos dicho, está dirigido por genes, pero está esculpido por la experiencia, especialmente las que ocurren en periodos críticos y sensibles. Ya sabemos que detectar y conocer cómo interaccionan entre sí los factores biológicos, físicos y sociales es lo más útil para abordar un trastorno, este modo de trabajar o este modo de abordar lo que conocemos como ecobiodesarrollo. Ya lo sabemos, lo que no sé por qué no lo hacemos, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que es riesgo psicosocial, no lo voy a repetir. Sabemos lo que son los eventos adversos de la infancia, que repercuten de forma muchísimo más directa en la salud infantil y en su neurodesarrollo. Y se ha visto que hasta un 76% de niños que experimentan cinco factores de riesgo psicosocial tienen trastornos en el neurodesarrollo. Si ese número de factores de riesgo lo subimos a 7, es casi el 100%. En el adulto, pues ya se ha visto, la mayoría de los estudios que existen en la actualidad son sobre adultos que han sufrido maltrato. Sabemos que las experiencias adversas en la infancia producen una interrupción en el neurodesarrollo, disminuye sus capacidades sociales, emocionales y cognitivas,
les conduce a adoptar conductas de riesgo y produce enfermedad, incapacidad y problemas sociales. Gran dependencia, mucho gasto sanitario, que es lo que les interesa a nuestros dirigentes, y un fallecimiento temprano. Entonces, sabemos perfectamente que el principal factor de riesgo prevenible de enfermedad mental y abuso de sustancias en el adulto es poder incidir en la obesidad infantil. Aquí os pongo dos estudios muy interesantes a este respecto que yo estoy hablando, que es el impacto de la adversidad en forma de maltrato sobre el sistema nervioso central. En este concretamente, que se analiza cambios morfológicos y estructurales, pues se analizan 3 de los eventos adversos de la infancia más graves, como es el maltrato emocional, la visualización de violencia doméstica y el abuso sexual infantil, ¿no? Y entonces se ha visto cómo las áreas cerebrales afectadas con disminución del grosor de la sustancia gris y disminución del tracto fibroso que conecta una área con otra, pues si veis por aquí, en el caso del maltrato emocional, se afecta el fascículo arqueado que conecta el área de Broca con el área frontal, implicado en el lenguaje y en la audición. En el caso de la violencia doméstica, lo que se afecta fundamentalmente se ha visto en la corteza visual y el fascículo longitudinal inferior, que también conecta la visual con el área de Broca. Y en el caso del abuso sexual infantil, pues es sobre todo el área temporal y el área occipital visual, lógicamente. De manera que cuando los niños, una conclusión muy lógica, no tienen apoyo o acceso para poder regular el impacto del maltrato, el estrés que experimentan deja de ser tolerable y se vuelve tóxico, afectando a sus funciones implicadas en la regulación fisiológica del estrés. Y esta alteración de la regulación del estrés produce trastornos en el neurodesarrollo. En este otro estudio, lo que es muy interesante porque se valora a nivel de oxigenación, flujo sanguíneo, también alteraciones morfológicas de estructuras cerebrales corticolímbicas que están implicadas en el manejo del estrés. Entonces, resumiendo mucho, lo que se evidencia es, que lo ha comentado Carlos anteriormente, no ha venido muy bien, porque diferentes periodos sensibles tienen una respuesta totalmente opuesta y contraria en función de las necesidades de supervivencia que tenga el niño. Entonces, se ve como en la etapa infantil, en la que lo que predomina, es la proliferación neuronal, la respuesta predominante es parasimpática, con disminución de la huida, con poca capacidad de generar respuesta de amenaza, de salir corriendo, digamos, ¿no? Habituación que hace preservar el apego, que es lo que más necesita el niño en esa etapa. No todos responden así, pero es la respuesta más comúnmente registrada cuando las edades son inferiores. Sin embargo, cuando analizamos otro periodo sensible, que es el de la pubertad, donde lo que predomina es la poda sináptica, la respuesta es totalmente contraria. Reflejo de huida, de amenaza, de violencia. Para el caso son adaptaciones fenotípicas que facilitan la supervivencia, pero que pueden ser muy, muy desadaptativas, como nos he contado anteriormente, en otro contexto. En orden de frecuencia, la experiencia adversa en nuestro medio, los más frecuentes, tenemos la pobreza extrema y el nivel socioeconómico bajo, seguido de los divorcios muy conflictivos. El maltrato emocional y el abuso sexual infantil, que os pongo aquí con esta imagen, que yo soy, me encanta lo de las redes, la piel, las imágenes y los tatuajes en la piel que están relacionados con ciertos temas. En este caso, un abuso sexual infantil, pues me gusta mucho esa imagenología, ¿no? Si luego tenemos tiempo, la comento. El abandono
Y por último, la inmigración forzosa. Siempre tenemos que distinguir a la hora de evaluar el daño lo que son, por supuesto, los traumas complejos de los que no lo son. Ya sabéis que un trauma complejo, la figura que se supone que te tiene que cuidar, o tu figura o única figura de apego, es justo la que te maltrata. Evidentemente, las consecuencias del trauma complejo no tienen comparación con un estrés postraumático en el que seguramente toda la familia sufre la condición de pobreza o desarraigo o bueno, malas condiciones de vida, ¿no? ¿Cuáles son las alteraciones del neurodesarrollo más comunes que solemos ver a consecuencia de la experiencia adversa de la infancia? Pues las más frecuentes, sobre todo relacionadas con el trauma complejo, son el trastorno de atención y el trastorno por impulsividad, por hiperactividad y más bien por impulsividad. Han nombrado anteriormente creo que ha sido Ana Rosa Baludi, el psicólogo chileno que tanto ha escrito sobre los buenos tratos en la infancia, y él decía que el niño que ha sufrido un trauma complejo, pues menos mal que tiene un trastorno de atención, porque si tuviese que mirar a lo que tiene a su alrededor le darían ganas de suicidarse. El trastorno de hiperactividad o impulsividad, yo que me dedico a la neuropediatría, tengo que decir pues, que no sería un TDAH primario, evidentemente, no sería un TDAH al uso, y son niños que en consulta no nos responden ni al metilfenidato ni a nada, porque el trasfondo es otro, ¿vale? Y puede tener una red neuronal alterada, pero normalmente no funcionan los tratamientos médicos con estos niños y nos debe de hacer indagar qué es lo que está pasando ahí. También tenemos comportamientos autísticos que no son autismos típicos, son muy atípicos, trastornos obsesivos compulsivos, antisociales, hipersensualizaciones, trastornos disociativos que invaden a todos los aspectos de la personalidad, con anestesia, analgesia e insensibilidad para todo. Por no nombrar las múltiples manifestaciones psicosomáticas que vemos todos los pediatras en consulta. Bueno, y esta es la última parte. De todo esto que os he comentado surge la necesidad de investigar lo que es la repercusión del riesgo psicosocial en el neurodesarrollo, y no al revés, sino hacerlo prospectivamente, porque estamos escasos de estudios prospectivos. Tenemos una gran necesidad de analizar los riesgos psicosociales por separado, las consecuencias directas, qué circuitos neuropsicológicos se activan en cada caso, para poder entender mejor por qué el niño se comporta así, por qué tiene ese trastorno y cómo le puedo ayudar, que para el caso esa es la utilidad que tiene la atención temprana. La unidad de atención temprana lo ha descrito Juan. Actúan en la ventana terapéutica donde se da la máxima neuroplasticidad, que es antes de los 6 años de edad, y establecen una prevención primaria, antes de que el daño aparezca, secundaria y terciaria. Entonces, a poco que conozcáis el tema, diréis, bueno, y entonces, ¿para qué estos proyectos? Si ya en el concepto dice que tenéis que abordar los problemas sociales. Esta es la clasificación diagnóstica de atención temprana, que tiene en cuenta genética, biología, experiencia adversa, ambiente y estímulo. Y si os digo que son 10 ejes, 5 de los ejes tienen en cuenta la experiencia adversa, el ambiente y el estímulo. Bueno, la realidad es otra. La realidad es que el punto de partida en la unidad de atención temprana, que he preguntado en muchas de ellas, desde Barcelona, Madrid, Andalucía, para poder mandar un niño a los CAI, que aquí en Andalucía se llaman CAI, que son los centros de estímulo o de atención infantil, el punto de partida es que tenga una lesión, o bien que tengan la suerte de pertenecer a este listado de condiciones de vulnerabilidad básicas. Y aunque estés perfecto, si estás dentro de este listado, que lo vais a ver claramente lo que quiero decir. Prematuro entre 29 y 32 semanas o peso entre 1 kilo y 1500, cae. ¿Vale? Aunque el niño esté perfecto. Bueno, y mis vulnerables sociales gravísimos que tengo, ¿dónde los meto? Pues no existe esa indicación. ¿Qué hacemos? Mentir, claramente. Yo soy una mentirosa, que lo flipáis. Entonces, pues digo, pues este niño tiene un retraso evolutivo leve, es uno de los hermanos que nos mandamos hace poquito,
porque habían estado en una cochera encerrados durante 7 meses sin estímulo ninguno, dos de los hermanos con alteración en el neurodesarrollo y uno de ellos, que no sé por dónde va a salir, estaba curiosamente perfecto, pero ese niño necesita un abordaje psicológico urgente y necesita fraguar en su cabeza qué le ha pasado, por qué le ha pasado, por qué está donde está y todo lo demás, antes de que aparezca el daño. La prevención primaria a nivel de vulnerabilidad social ahora mismo no se contempla, aunque se sabe que hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, para terminar, creo haber dejado bien claro que el niño tiene que estar bien tratado, bien nutrido, bien querido, y lo mejor para él siempre va a ser estar con su familia, ya lo sabemos. Pero yo que he estado en zonas de transformación social mucho tiempo, también os digo que a veces queremos arreglar lo inarreglable y que volcamos muchísimos esfuerzos en las incompetencias parentales y por un dicho tariceño de un psicólogo amigo mío que dice, mira, cuando un tonto coge por un carril hay que dejarlo ir, ¿no? A veces es que de verdad que dice, mira, ya, que en conversaciones con los ETF lo hablamos mucho, ¿no? Hay que trabajar, aparte de esto, de no empeñarnos en darnos caramonazos por la pared, a veces con las familias, hay que trabajar urgentemente la resiliencia infantil y blindar a los niños de un impermeable para que les resbalen ciertas cosas vividas y sufridas, una inmunidad relativa a los sucesos. Y si es posible, pues encontrar figuras de apego múltiples, que es el terapeuta, que es el pediatra, que es el maestro, que lo ha dicho antes Lorenzo. Somos muchos que estamos por ahí dispersos y que en un momento dado contactamos con ese niño o niña y le damos una idea de vida que no es la que tiene diariamente, que sabe que no todo es igual y que hay otras cosas y otra gente que los quiere de otra manera. Simplemente citar algunas frases que me encantan a este respecto y que lo dice gente importante, 3 de ellas. Todo acontecimiento traumático genera en el niño una cicatriz psicológica. Los buenos tratos a la infancia aseguran el equilibrio mental del futuro adulto y por lo tanto de toda la sociedad. Y el tiempo pasa y el neurodesarrollo no espera. Muchísimas gracias. ¿Ahora? Yo soy Lola, como ya me presentó el compañero, y bueno, es cierto que tengo una experiencia clínica bastante breve. Soy R1 de pediatría y del Hospital Juan Ramón Jiménez, y bueno, aunque llevo bastante poco tiempo a nivel clínico, tengo mucho interés en este tema. Cabe decir que un poco la presentación que voy a hacer ahora es la evolución que se ha ido haciendo desde el TFG que realicé con un sobrino, que luego lo hemos convertido en un artículo, y ahora, bueno, que es una presentación un poquito más breve. Estos son el guión que vamos a seguir. Y bueno, no me voy a meter tampoco mucho en sí, como ya lo comentó la compañera, en sí, en el efecto que tiene la pobreza sobre el desarrollo infantil. Ya está ampliamente demostrado que los efectos deleterios que tiene la pobreza sobre el desarrollo infantil a nivel neurobiológico y psicosocial son responsables de las desigualdades que existen a largo plazo a nivel biológico, de logros académicos, de estabilidad psicosocial, de bienestar general, en los adultos que han sufrido situación de pobreza en su infancia. Sin embargo, a pesar de que eso está demostrado, también está demostrado que podemos hacer algunas intervenciones para paliar este efecto. Por ello, por el hecho del impacto que tiene la pobreza infantil sobre el desarrollo y el hecho de que podamos intervenir sobre esto, la pobreza infantil se plantea como una crisis de salud pública que necesita una intervención inmediata, por el hecho de que podemos hacer algo sobre ello. Luego, las intervenciones que se pueden realizar para paliar la pobreza infantil son múltiples. Es cierto que aquí en España no es algo que esté demasiado desarrollado, a pesar de que dentro de la atención temprana se considera la pobreza como uno de los factores de riesgo a intervenir. En la práctica real esto no se lleva a cabo. Por eso es necesario investigar más en este respecto. Bueno, simplemente hablando un poco sobre los datos de pobreza infantil que tenemos en nuestro país, en el último informe de UNICEF
la tasa de pobreza infantil en España es de un 28%, considerando pobreza como los ingresos en el hogar menores del 60% respecto a la mediana de los ingresos en el hogar de la población del país. Esto sitúa a España como el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil, solo después de Rumanía. Luego, viendo la pobreza infantil, no solo a nivel de ingreso, como en estos resultados, sino también como a nivel de privación material, que son con los ítems que vienen aquí descritos, España sería el sexto país de la Unión Europea con mayor tasa de privación material severa y privación material y social severa, teniendo casi un 20% a nivel de esta tasa. Cabe decir que desde 2014 España ha sido uno de los países como más a nivel intermedio a la hora de combatir este hecho. Hay países como Polonia o Eslovenia que han disminuido la tasa de pobreza infantil en más de un 30% y España solo ha disminuido un 4%, o sea, digamos, se ha estancado en ese sentido. Y por último, simplemente respecto a los datos de pobreza infantil, la pobreza infantil no es algo que esté directamente relacionado con la renta que exista en el país, porque, por ejemplo, España, como se ve aquí en esta tabla, España y Eslovenia, por ejemplo, tienen una renta a nivel de país muy similar, pero Eslovenia tiene un 10% de tasa de pobreza infantil y España tiene prácticamente un 30%, tiene prácticamente el triple. Luego ya dejando a un lado en sí los datos de pobreza infantil, bueno, la atención temprana, ya sabemos un poco todos en qué consiste, las intervenciones que plantea, y que no solo se plantea en niños que tengan algún problema en el desarrollo, sino también que estén en riesgo de padecerlo, siendo la pobreza uno de estos factores de riesgo social que se contemplan como que pueden afectar al desarrollo infantil, que por tanto necesitaría una intervención como la atención temprana o similar. En relación con la importancia de la pobreza infantil en el desarrollo y la necesidad de plantear alguna intervención, hemos realizado esta revisión sistemática que ha incluido finalmente 29 artículos, planteando como pregunta pico, es decir, como más o menos criterios de inclusión, que la población sea en niños menores de 6 años, porque es la población que tiene lugar dentro de la atención temprana, en situación de pobreza. La intervención sería la atención temprana o similar, ya que en sí atención temprana, digamos que es lo que se hace en España, viendo también qué es lo que se hace a nivel mundial. La comparación sería con población que no haya recibido la intervención, obviamente, y el outcome sería cómo ha mejorado esta intervención en el desarrollo infantil. Con esta pregunta pico planteamos los criterios de inclusión y se estudiaron 29 estudios. Y a continuación vamos a exponer un poco el resumen de las intervenciones que se realizan a nivel mundial hoy en día para mejorar el desarrollo infantil en niños en situación de pobreza. En primer lugar, la intervención que tiene más desarrollo en este sentido, en el sentido de la mejora del desarrollo infantil en niños en situación de pobreza, es el programa Head Start. Es un programa estadounidense que se implementó en 1965 y que ha tenido hasta el día de hoy alcance de más de 37 millones de niños. En sí, su intervención consiste básicamente en mejorar la preparación escolar en niños de entre 3 y 5 años, existiendo también el programa Early Head Start, que ampliaría la población intervenida a menores de 3 años. Tiene el objetivo de mejorar la preparación escolar en niños que se encuentran en situación de riesgo de pobreza. Al tener ya tanto tiempo funcionando y habiendo dado cabida a tantos niños, podemos un poco ya analizar qué efectividad tiene. La efectividad de Head Start está relativamente cuestionada, porque hay algunos estudios que sí se han demostrado con efectos positivos, pero otros que tienen simplemente efectividad nula. Los estudios más recientes lo que demuestran es que sí tiene efectividad, pero digamos a corto plazo, teniendo los efectos positivos únicamente un efecto mantenido hasta después de haber entrado en educación primaria, y entonces se perdería este efecto. Por tanto, lo que se están planteando a día de hoy son diferentes intervenciones que se pueden realizar sobre Head Start para mejorar los resultados a largo plazo, que no se mantenga solo hasta la educación primaria, sino que se mantenga a lo largo de la vida. Para mejorar la intervención Head Start existen básicamente dos abordajes. Por un lado sería la optimización de la población que recibe esta intervención y por otro lado sería la mejora de la intervención en sí. Para mejorar la población que recibe la intervención, esto básicamente se basa en que no todos los niños que se encuentran en situación de pobreza
van a presentar problemas relacionados con esto. Por ejemplo, en un estudio de los incluidos, que es escrito por Marco y Etor de 2018, se estudió que de toda la población incluida, toda la población infantil incluida que se encontraba en riesgo de pobreza por situación familiar, solo el 25% presentaban algún problema en el ámbito de atención, de comportamiento o psicoemocional en relación con estar en situación de pobreza, siendo el 75% del resto de la población estudiada sana, sin ningún problema asociado, de forma estable y mantenida. Por tanto, no todos los niños en situación de pobreza necesitan alguna intervención, pero no todos, porque no todos van a beneficiar de esta intervención. Por tanto, es importante hacer una optimización de la población que reciba la intervención. En los estudios que hemos incluido, todos coinciden en que la población que más se beneficia de la intervención es aquella población de mayor riesgo. Por tanto, sería interesante hacer una categorización del riesgo y que reciba la intervención a aquellos niños que estén en mayor riesgo, porque son los que se van a beneficiar verdaderamente de la intervención. Y luego, por otro lado, la mejora de la intervención son los programas REDI, que son los que se están realizando a día de hoy. Los programas REDI, existen dos tipos de programas REDI. Los programas REDI Classroom, que son REDICE, y los programas REDI Parenting, que son los REDIP. Dentro de los REDI Classroom, sería básicamente mejorar el currículum de los profesores y de los colegios que realizan la intervención para así mejorar la preparación escolar y el desarrollo de los niños a nivel de comportamiento, cognitivo, psicoemocional. Y por otro lado, el Ready Parenting, más bien estaría enfocado en visitas en el hogar para mejorar las habilidades de parentalidad positiva, que también han demostrado tener un mejor desarrollo a nivel de desarrollo infantil. Tanto con el REDIP como con el REDICE, se ha demostrado que sí que se consiguen efectos a largo plazo, ya a nivel de la vida adulta incluso. No solo hay algunos estudios que se centran más en los resultados de adolescentes, pero otros incluso, como ya tiene mucho tiempo esta intervención, se ha demostrado también efectos en la vida adulta. No se perdería en la educación primaria, sino que tendría un efecto mantenido. Por tanto, el programa de Head Start, teniendo que hacer algunas mejoras, sí que demuestra haber tenido mejoras en el desarrollo infantil a largo plazo y así paliar los efectos de la pobreza en este sentido. Aparte de Head Start y de programas así similares, mejoras, existen otro tipo de programas. Por ejemplo, uno es los programas de preescolar público que se llaman PreCap, Kindergarten. Estos programas en Estados Unidos son interesantes en la comparación con simplemente programas que sean de cuidado infantil. Son programas que se plantean antes de la escolarización y que tienen objetivos a nivel de mejora curricular. Sin embargo, en España esto no tiene tanta efectividad, no tiene tanta razón de ser, ya que contamos con la educación infantil. La educación infantil es la educación que se ofrece en niños menores de 6 años antes de su escolarización y que es una educación voluntaria. Sin embargo, los datos del INE de 2020 demuestran que de los niños menores de 3 años, el 96% está escolarizado en educación infantil, aunque sea voluntaria, y de los niños de 4 años, el 97%. Así que prácticamente todos los niños ya reciben un programa de PreCap en nuestro país, porque es algo que ya se ofrece de forma pública y de forma voluntaria, pero que todo el mundo ya cuenta con ello. Otro tipo de programas son los programas de visitas en el hogar, que son parecidos a los de REDIP, ¿no? Los de mejorar las habilidades parentales para así mejorar el desarrollo infantil. Sin embargo, estos programas son programas muy caros, de unos 2.000, 60.000, 6.000 euros al año por niño. Así que únicamente se podrían plantear en niños que tengan muchas necesidades, que sean de muestras de mucho riesgo, porque verdaderamente no es algo abordable si lo queremos implementar en toda la población que lo necesita. Y por último, los programas de 2 generaciones son algo bastante poco desarrollado, de los estudios incluidos únicamente eran 2, pero nos parecen interesantes porque abordan en sí el problema, digamos, de base. Nosotros desde el ámbito de salud no podemos solucionar el problema de base de estos niños que sean pues simplemente en el sentido económico, ¿no? No depende de nosotros. Pero con este tipo de programas sí que se intenta intervenir más en ese sentido, porque aparte de plantear la intervención en los niños, una intervención similar a la atención temprana, también se plantearía una intervención formativa en los padres que facilitara su incorporación al mercado laboral y de esa forma intentar romper el círculo intergeneracional de la pobreza
y así que los niños no solo contarán con mejor desarrollo, sino también con mejores oportunidades a largo plazo. Y ya simplemente por último, para concluir, en los estudios incluidos, la gran mayoría demostraban efectividad o bien a corto plazo o bien incluso a largo plazo con las intervenciones planteadas, que son intervenciones similares a la atención temprana. Ninguno de los estudios incluidos eran en sí de la atención temprana que se realiza en España, pero bueno, son intervenciones que verdaderamente son similares, que afectan a la misma población y que tienen el mismo objetivo. Aunque obviamente es necesaria más investigación en este sentido, nos parece necesario que se realice alguna intervención, o simplemente que la atención temprana en sí, que es lo que parece que tiene más sentido, ¿no? Porque ya existe una red de trabajo en ese ámbito, dé cabida a los niños en situación de pobreza y así pues mejorará su desarrollo. Y ya está. Bueno, os voy a presentar una presentación corta, simplemente es pues dar unas reflexiones. Esta es la primera diapositiva que os pongo sobre el informe de este año de la COVID. Se notifican aproximadamente unas 20.000 notificaciones anuales. Sabemos que son muchas menos de las que deberíamos notificar, pero a mí me llamó la atención cuando bueno, estaba preparando la diapositiva, que tanto el sistema educativo como ¿No? No, si no lo quería pasar todavía. Tanto el sistema educativo como el sistema sanitario, que somos observadores privilegiados de la infancia, porque un niño pasa 7 horas aproximadamente en la escuela y nosotros, nuestras consultas pasan pues, muchísimas veces, somos los que menos notificamos, o sea, somos los que menos vemos violencia en el sistema, ¿no? Con lo cual a mí me parece que es una primera reflexión que tenemos que ver y no sé, algo está ocurriendo, ¿verdad? Aunque sabemos que la violencia afecta a la salud y al bienestar a lo largo de toda la vida, y esto ya es una cosa que está absolutamente evidenciada en la evidencia científica, se sigue denunciando en nuestras revistas internacionales como el Lancet, que bueno, para nosotros casi la Biblia de la pediatría social, que los estados, tanto los estados como todos los estamentos internacionales que tienen competencias en infancia, como la OMS o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, siguen siendo muy complacientes con el tema de la violencia. Ya tenemos una ley española que, bueno, pues, que nos obliga a bastantes cosas, pero a mí me parece sobre todo importante que nos obliga, ya es una obligación legal, notificar una sospecha de violencia. Ahora ya no es una cuestión de sensibilidad, sino que es un imperativo legal. Y además, me parece que es interesante esta ley también porque nos ayuda, nos obliga o al menos nos invita a que incorporemos todos los temas de la identificación del riesgo psicosocial. O sea que quizá tenemos que aprender a otro tipo de pediatría, una pediatría más que mira a la comunidad, porque es una comunidad donde hay un contexto de menores que a veces están en riesgo y les hace enfermar. Y eso no es nada que ver con la biología. Por lo tanto, me parece que hay que tener esa mirada más hacia puertas afuera de las consultas. Tenemos un niño que está metido en un trípode, que es la familia, la escuela y los iguales. Y siempre que veamos un niño, quizá tengamos que también abrir un poco nuestra mirada hacia esos 3 enfoques, ¿no? Yo que trabajo en primaria, creo que tenemos la obligación de saber y conocer el entorno de ese niño dónde vive, qué tipo de vivienda está viviendo, qué tipo estamos hablando ahora cada vez más, ya no solo de determinantes sociales de salud, sino también determinantes medioambientales, ¿no? En ciudades y en poblaciones españolas donde hay mucho frío, también tenemos que preguntar esos niños en invierno cómo lo pasan, qué tipo de calefacción usan, ¿no? Eso también les está haciendo enfermar. O sea, con lo cual es importante que conozcamos el entorno de ese niño donde se mueve, ¿no? Y eso es la escuela, eso es su barrio, eso son las actividades donde el niño sigue aprendiendo y sigue desarrollándose también. Y también nos obliga a los niños vulnerables conocer un poco todos los activos y recursos que hay en esa comunidad y que le podemos ofrecer, ¿no? Como también recetas sociales, ya no solo es ofrecer recetas medicamentosas, sino a veces también curan las recetas sociales. Entonces, creo que también tenemos un poco pues tenemos que tener el interés de conocer los recursos que están en la red.
No, Sí, el mando. entiendo que ¿No sale? porque no la ven a pantalla, ellos no la están viendo porque hay dos pantallas cuando tú le has dado y una es compartir con todos. Es lo que te están diciendo ahí. Cambiar vista del Zoom, intercambiar vídeo y pantalla compartida y así veis la imagen en la sala y se ve mejor la presentación. Se ve, no te preocupes. ¿Se ve? Sí, no hay que ser. Bueno, no voy a pararme en esta diapositiva. Quita. A ver, sí, ¿Y el chat dónde está? Ya que no se ve el chat. Ya. Ok. Ahora ya lo veo. Ahí sí, Entonces. quita ¿Sí? Está lo Bueno. del chat y ya está. el chat y sí. Pero es que el chat no sale aquí en esta pantalla. No sé dónde está. Lo del chat se ha metido bien. Una vez. Lo tengo, ¿no? A ver. No sé si- Gana, ¿no? ¿Por qué pues no va? ¿Sabes? Está. ¿Sabes cuál es entonces? Sí. Cerramos entonces no puedo ver el PowerPoint. Así, sí. Sí. Sí, ya. Ahí. Sí, Vale. ahí está bien. Bueno, sabemos que la pobreza es el primer determinante social de la salud en los niños y aparte que es un factor de violencia, pues quizá el principal, ¿no? No me voy a profundizar mucho, pero simplemente os presento el informe Innocenti que nos da un poco la idea de lo que es un pobre en este momento, ¿vale? Porque tenemos a veces ideas muy confundidas de lo que son los niños pobres. Pues el informe Innocenti que publicó UNICEF nos da un listado de lo que es un niño pobre en este momento en una sociedad globalizada, industrializada. Sabemos que los niños que tienen pobreza en sus hogares tienen hasta 5 veces más riesgo de cualquier tipo de maltrato, incluido el institucional, que no solemos hablar los que trabajamos en las instituciones, pues el maltrato institucional existe y es bastante evidente. Con lo cual, bueno, pues, yo creo que normalizar la pobreza es una manera de desprotegerles. No voy a hablar mucho del estrés crónico, porque ya lo ha hablado Ana Rosa, que es bastante más experta que yo, pero sabemos que la adversidad grave y que se prolonga en el tiempo, en contextos donde los niños están cuidados por personas con dificultades, esto va a generar enfermedad y dificultades en el desarrollo neurocerebral. Ya no solo es el daño cerebral que va a producir, sobre todo en la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo, ¿no? Que ya se ha hablado, sino que hay también una afectación en el sistema inmune, liberación de sustancias proinflamatorias, que esto va a generar unas potenciales enfermedades en la vida de ese niño cuando sea más mayor. Sabemos además que la biología y la ecología ya están absolutamente interrelacionadas y esto es lo que da el término de la epigenética, ¿no? Que no hay modificaciones de los genes, pero sí que hay una expresión distinta de ese gen, cómo se va a expresar en ese niño y eso producirá cambios en la expresión de los genes que se va a traducir en una herencia transgeneracional. Entonces, muchas veces hablamos de esta familia que mala suerte ha tenido, ¿no? Pues no es tanta mala suerte, es una herencia transgeneracional que nos da explicación la epigenética. Simplemente mostraros este estudio inglés que me parece bastante interesante. Este estudio inglés quiere demostrar cómo la adversidad temprana que sufrieron pues muchos niños de la red de protección de menores en la época comunista de Ceausescu, cuando se cayó el régimen, estos niños fueron adoptados por familias inglesas y es un estudio funcional de neuroimagen funcional y como podéis ver quiere demostrar que los niños que fueron adoptados de forma temprana pues tenían muchísima mejor respuesta funcional a nivel cerebral que los niños que no fueron adoptados nunca o los niños que fueron adoptados después de los 2 años. O sea, la importancia de atender y de trabajar en la prevención
y identificar el riesgo de forma temprana para evitar pues, secuelas ya posiblemente que sean irreversibles. Ya hemos introducido el tema de las experiencias adversas de la infancia. Creo que gracias a este primer trabajo de Felitti de los años 90, este era un profesor de salud pública que también pasaba consulta de medicina interna, y él, después de, bueno, él y muchos colaboradores de él veían como personas adultas con muchas enfermedades, sobre todo relacionadas con factores de riesgo cardiovascular, si preguntaban cómo había sido su infancia, eran niños que habían sufrido muchas experiencias o mucha violencia en su infancia, ¿no? El primer estudio se catalogaron 10 posibles experiencias adversas que se han ido añadiendo otras, y actualmente este estudio, que es prospectivo, sigue en marcha. Este es un estudio bastante más actual, que tendrá un par de años, que es un estudio de experiencias adversas que se hizo en Europa, pero que también incluye algunos países extracomunitarios, para dar a conocer que la violencia existe en todos los países, ¿no? Noruega tiene un 5% de niños que han experimentado violencia física, ¿no? Un país tan de primer mundo como Noruega, ¿no? O Suecia, o bueno, pues quiere demostrar que la violencia existe, la violencia está en todos los contextos. Hay falsos mitos de la violencia, igual que la violencia sexual. La violencia existe en todos los contextos, no seamos prejuiciosos y pensar que solo la violencia está en las capas más bajas. Los niños de alta renta tienen otro tipo de violencia que también tenemos que proteger de ella. Y es interesante y además me parece muy alarmante que este estudio que os cuento europeo, que además participaron muchísimos países, casi más de 13 países, y además creo que tenían una muestra como de 30.000 estudiantes. Más del 50% de niños comentaban que habían tenido al menos una experiencia adversa, y el 6% tenían más de 4. Sabemos que las experiencias adversas tienen un efecto acumulativo, y que los niños que tienen más de 4 pues tienen muchas papeletas de ser niños enfermos en la vida adulta. Se habla de muchas enfermedades que pueden tener en la vida adulta, pero bueno, también hay un estadiaje, y dependiendo del impacto que puedan tener esas experiencias adversas, pueden tener enfermedades más relacionadas con factores cardiovasculares o la obesidad o la diabetes, pero también otras enfermedades como la adicción, como el consumo de tóxicos, y muy altas, sobre todo, tienen muchísima relación con alteraciones de la conducta. Ya tenemos herramientas para detectar experiencias adversas en la infancia que se usan en la vida adulta. Estos enlaces que os pongo aquí son cursos online de la Universidad de Harvard que ya están, bueno, pues están en abierto, no cuestan dinero, y quizás sea una herramienta pues para irnos familiarizando y quizás usarla de vez en cuando en nuestras consultas, ¿no? Porque las experiencias adversas, si se habla de que la mayoría de los niños pueden tener efectos más a largo plazo, pero ya vemos experiencias adversas y los efectos en el impacto en la salud en niños adolescentes. Con lo cual, yo creo que llegamos siempre tarde, ¿no? Atendemos lo urgente, pero no atendemos lo importante, ¿no? Como decía Mafalda. Esto es un caso clínico muy habitual en nuestras consultas, ¿no? El típico niño que llega a la consulta pues, con patología psicosomática, ¿no? Podemos hacer dos cosas. Y este es un niño que yo atendí una vez de forma urgente, que era de otro centro de salud. Simplemente la madre estaba preocupada por el estudio analítico, ¿no? Este niño llevaba muchos meses comiendo mal, dejaba de comer, dormía mal, dolor de pecho, cefalea, bla, 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 ¿no? Muchas veces tenemos esas cosas en la consulta. La analítica era perfecta y yo podía haber dicho, bueno, pues está todo bien, te puedes marchar, ¿verdad? Pero a mí me hizo oler cosas, ¿no? Entonces, cuando veamos clínica psicosomática, hablemos del entorno. ¿Por qué no preguntamos sobre el entorno? Pero además, aquí no lo he puesto, pero hay un estudio bastante interesante que demuestra que a las familias que nosotros nos interesamos por sus rentas, les preguntamos cómo están, por sus contextos, ellos no lo ven como una chafardería, ellos no lo ven como que estás metiendo las narices donde no te interesa, ¿no? Incluso lo acaban aceptando y lo acaban como incluso ver bien, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos la obligación de explorar más allá de lo absolutamente biológico. Y hay muchos entornos y hogares inseguros, y eso hace enfermar a los niños.
y no cuesta tanto preguntarle a los niños o a sus familias, ¿no? Cómo están en casa, cómo duermen, con quién se relacionan, quién son sus amigos, qué planes tienen para su futuro, qué tal estar en la escuela. Incluso preguntarle a la madre, ¿no? Hay muchas herramientas ya de entrevista clínica, tanto a los niños como a las familias, que podamos también ayudarnos para indagar un poquito los contextos de violencia, de vulnerabilidad, de entornos de riesgo, ¿no? Está absolutamente ya en todas las revistas pediátricas españolas. Por ejemplo, os presento este programa de identificación de riesgo psicosocial de la EPAV. Está fenomenal. Son tres artículos que está lleno de tablas para que sepamos un poco, además, desde forma sistemática, qué tenemos que explorar en la consulta rápida, sistemática, para intentar que no se nos escapen algunas cosas que no se ven, ¿no? Hay además ya mucha sistemática, ¿no? A mí me parece bastante interesante esta de STAR. Cuando veamos un niño que nos parece que puede haber más allá, algo más allá de lo biológico, ¿no? Podemos encontrar ante un posible caso de maltrato infantil, ¿qué hallazgos nos encontramos? ¿Nos obliga esto a hacer un poco de diagnóstico diferencial o simplemente nos ajustamos a lo biológico? Si realmente te parece, cumplimos el protocolo específico de atención contra la violencia, intentamos buscar más información con otros profesionales que trabajan con esos niños, hablamos con los servicios sociales, hablamos con la escuela, hablamos con recursos comunitarios. Bueno, podemos irnos planteando más cosas, ¿verdad? Yo creo que esto de factores, estas siglas de factores, familia, amigos, colegio, tóxicos, objetivos, riesgos, estima, sexualidad, creo que es un guión muy sistemático que nos cuesta muy poco aplicarlo y quizá pues, repesquemos a algún niño más que pueda estar en una situación de desprotección. Sabemos y debemos saber que la consulta pediátrica tiene que ser un entorno seguro y de escucha activa. En la ley también está incluido que los niños tienen derecho a ser escuchados, ¿vale? Y nosotros tenemos que eso facilitarlo. Con lo cual, pues aparte de tener una historia clínica un poco sospechosa, tenemos que pensar eso en los factores de riesgo y además cualquier cita es una oportunidad. Pensar en accidentes repetidos, pero eso nos da datos bastante fáciles, ¿no? El maltrato físico es bastante fácil de detectar, pero el resto de maltratos son los complicados. Y quizá ahí es donde tengamos que aprender. La patología psicosomática siempre nos dice cosas, siempre. O sea, yo dudo que un niño que tiene cefalea sea cefalea primaria. Habrá muy pocos casos. El resto, quizá, pensemos en otras cosas. El relato del menor. El relato del menor es importante y al niño le tenemos que facilitar un espacio que nos pueda hablar de lo que le está ocurriendo. Pensemos en los colectivos vulnerables, pero hay muchos colectivos vulnerables. Ya no solo son los niños pobres, sino los niños con discapacidad, los niños de la red de protección, los niños que están en la interacción, ¿no? De un divorcio judicializado. Pues muchos contextos de riesgo donde hay muchos niños, ¿no? Este niño en concreto de la analítica, bueno, le empecé a hablar y entonces me dijo, es que ¿qué pasa en casa, ¿no? Entonces este niño los padres estaban separados, había violencia de género que la madre nunca había denunciado, la madre ya tenía una segunda pareja, tenía otro niño con esa segunda pareja, pero el niño, como nunca hubo denuncia, el niño seguía yéndose con el padre. Era un padre violento que cuando estaba con él, pues le pegaba. Tenía ataques de ira y cuando se enfadaba, pues le pegaba. Este niño tenía 13 o 14 años. A su madre también le daba miedo al padre, por lo cual la madre no lo pudo proteger tampoco, ¿no? También creo que tenemos que estar actualizados y lo mismo que estamos actualizados en otro tipo de patologías, ¿no? Pues endocrinas, neurológicas, en violencia tenemos que estar capacitados y formados, ¿no? Y además ahí hay muchos protocolos, hay muchas guías actualizadas, tanto españolas como internacionales, que nos están ayudando a formarnos en estas situaciones. Y en este caso, pues lo puse no porque lo hice bien, sino porque hacer un informe clínico y una notificación tiene que formar parte de nuestra actividad pediátrica a diario. Lo mismo que mandas una derivación o una analítica, tenemos que notificar sin ningún problema, ¿eh? Las hojas de notificación están en todos nuestros sistemas informáticos y tenemos que saberlas rellenar sin estar nerviosos porque simplemente estamos poniendo en conocimiento unos hechos que hemos visto, ¿vale? Esto no es juzgar, esto es simplemente poner quizá en protección a un niño que puede ser víctima de violencia. Tenemos que conocer todos los tipos de violencia. La violencia sexual también está muy escondida.
Este es otro niño que además este niño estaba en la red de protección de menores, estaba en una familia de acogida y la madre me comentaba, la madre de acogida, pues eso, que sospechaban, esto es la interconsulta que yo mandé a psiquiatría, ¿no? Porque a veces también necesitamos a otros profesionales de la red que nos ayuden un poco a corroborar nuestras sospechas, ¿no? Este niño tenía pues, trastornos del sueño, tenía ataques de ira, y una conducta muy compulsiva, muy agudizada, además desde hacía 6 meses que coincidía que había vuelto a tener unas visitas con la mamá biológica en el punto de encuentro. Este niño sobre todo tenía una conducta absolutamente muy exteriorizante en relación a tocamientos, los genitales, masturbatorios. Bueno, hay que pensar en violencia sexual, aunque un niño ya esté desprotegido y esté en otra familia de acogida. También tenemos que saber hacer informes de riesgo. Lo mismo que hacemos informes para muchas otras cosas, tenemos que tener una sistemática para hacer informes de riesgo psicosocial. Y esta herramienta de la RUMI, que es un software informático que tiene los servicios sociales en Cataluña, que es magnífico para seguir la sistemática porque no se te escapa nada. Son indicadores de riesgo, te cuenta todos los contextos de riesgo, la vulnerabilidad, por indicadores todas las posibles violencias y no se te puede escapar nada. Es bastante interesante porque además te hace una medición del riesgo, si es un riesgo leve, si es un riesgo moderado o es un riesgo grave. Cuando veamos un niño con una sospecha de violencia, también tenemos que saber si ese niño tiene riesgo de una recurrencia o si ese niño va a seguir en un contexto de vulnerabilidad. Y eso tenemos que plasmarlo en informes que nos ayuden otros profesionales para que ese niño esté en el modo de lo posible pues, más protegido. Y otra cosa que me parece bastante fundamental es que codifiquemos. La violencia es un diagnóstico clínico y lo tenemos que codificar. Y ya tenemos codificación, ¿vale? O sea que me parece importante porque además parece que venga otro profesional y no se entere de nada. Entonces, está codificado. Todos los problemas de la salud relacionados con el contexto social está codificado. Y también tenemos que tener alguna competencia en entrevista, en cuestionarios de competencias parentales. Hay un montón. Esto es supuesto todo el listado que hay actuales en lengua española. Creo que también tenemos que tener alguna herramienta en competencias parentales. No tenemos que dejárselo todos los servicios sociales. El primer paso y el observatorio principal es el sistema educativo y el sistema sanitario, con lo cual creo que también tenemos que trabajar en ello. Y los dibujos y los relatos, estos son niños de mi consulta. Bueno, quizás son los más llamativos, ¿no? Los 2 dibujos de la izquierda era una niña de 6 años que el motivo de consulta era enuresis. Era una niña, de verdad, una niña muy, pues eso, muy talentosa, una niña muy espabilada. Más tarde se fue identificada con altas capacidades, pero esta niña con 6 años ya dibujaba mucho, ya contaba muchas cosas, ¿no? de lo que le ocurría. Entonces vamos a poner a dibujar a los niños porque a veces no pueden hablar, pero se saben dibujar. Y me parece muy expresivo. Y este es un niño que de mi consulta, es un niño ya tendrá sus 15 años, ¿no? Pero estos son dibujos de hace un par de años. Este niño llegó a mi consulta diciendo me voy a matar. ¿Vale? Es un niño que yo conocía desde bien pequeñito y a mí se me escapó la violencia que le estaba ocurriendo en la escuela. Yo le había hecho pruebas diagnósticas, le había hecho analíticas, ecografías, era un niño perfecto. Sus padres eran profesores de la universidad, encima eran psicólogos, pero era un gran actor. Era un gran actor. Este niño, estos dibujos me los dibujó mientras estaba ingresado en salud mental porque se iba a matar y además tiene una ideación suicida absolutamente ya muy organizada y ese niño fue ingreso directo en la unidad de psiquiatría. Con lo cual vamos a poner a dibujar cuando también tengamos sospechas, quizás dibujando podamos encontrar cosas. Y pensemos en violencia escolar. Es muy frecuente la violencia escolar. Y la violencia escolar puede ser entre iguales, pero puede ser de profesores a alumnos, de alumnos a profesores. O sea que vamos a explorar todo el contexto escolar, porque en el contexto escolar hay mucha violencia. Y también quiero recalcar que los acosadores también son víctimas. O sea que hay que atender a los acosados, pero también a los acosadores. Y me parecen muy relevantes los datos de la Fundación ANAR, de los últimos datos que publicaron en violencia escolar, como lo ocultada que está, ¿no? Me llamó la atención que el 80% de los profesores sabían que ese niño estaba sufriendo violencia escolar, pero ese niño tuvo que llamar a la Fundación ANAR para pedir ayuda. No sé, ahí lo dejo. Hablan de un 6,5% de alumnado con violencia escolar, con lo cual creo que es un número bastante alto. Con lo cual, bueno, pues exploremos la violencia escolar también.
Sí, sí. Nada, y termino con la metodología en red. La metodología en red yo creo que es la única forma de trabajar a partir de ahora, incorporando los factores de riesgo y los condicionantes sociales de salud. La metodología en red salió de un grupo de Barcelona, de José Ramón Mubieto, que era un psicólogo de los servicios sociales de un barrio de Barcelona, y bueno, se propuso trabajar de otra manera. Esto permite trabajar de forma colaborativa, esto está agendado. Nosotros tenemos un proyecto en red en Albacete que atendemos niños y familias de alta conflictividad. Toda la red de profesionales que trabajan con esos niños, pues las escuelas, servicios sociales, protección de menores, salud mental, proponen casos complicados a este grupo técnico. Este grupo técnico somos 8 o 10 personas que nos encargamos de generar una dinámica de trabajo en torno a este menor. Se convocan a todos los profesionales que han estado trabajando con ese menor y con esa familia para intentar qué pasa, porque además la mayoría de las veces son familias muy multiasistidas, ¿no? O sea, todo el mundo trabajamos, pero trabajamos de forma paralela, no trabajamos de forma colaborativa. Entonces, esta es una manera de trabajar distinta, donde nos sentamos, además físicamente en una mesa, de forma horizontal, porque aquí no hay liderazgos, todo el mundo trabaja de forma horizontal, todo el mundo propone y todo el mundo expresa o cuenta cuál es su perspectiva desde su ámbito de trabajo. Desaparecen muchos silencios y muchos secretos que hay en esas familias a veces ocultos que no sabemos por qué funcionan mal, ¿no? Y es una manera de llegar a consensos y llegar a acuerdos que salen de un diálogo y de una escucha activa de todos los profesionales que están trabajando con esa familia, ¿no? Y queremos que salgan, bueno, pues que intentemos que los resultados sean los mejores posibles, ¿no? Entonces, sí que es verdad que esto necesita un amparo institucional, porque esto tiene unas agendas que nos tienen que bloquear nuestras agendas, salir incluso de nuestras consultas, pues para trabajar de esta forma, ¿no? Estos son unas reuniones que están pues, de una periodicidad pues, cada mes, cada 2 meses, depende de la necesidad de ese caso, y salimos con unos consensos que se intentan aplicar. Esto también es una manera del autocuidado y una corresponsabilidad, porque trabajar con niños con violencia y con niños con alta conflictividad en las familias también genera mucho burnout, ¿no? En el profesional, y esto es una manera de cuidarnos todos un poquito más. Así que nada, simplemente unas reflexiones finales. Yo creo que es exigible que todos los profesionales en contacto con menores aprendamos a detectar mejor los indicadores de vulnerabilidad y capacitarnos en violencia. Hay que además trabajar con los obstáculos y barreras que podemos encontrar, porque a veces los niños no verbalizan, ¿no? Que necesitan ayuda ni sus familias, ¿no? Hay que saltar esa barrera, ¿no? De que la violencia es algo que concierne a la intimidad del hogar. Y eso nos obliga, ¿no? Y nos reta a trabajar de otra forma. No hay otra manera, yo creo, que de trabajar multidisciplinar. Esto no simplemente es derivar pacientes de uno a otro profesional, sino trabajar en un mismo acto, todos los profesionales a la vez, y pensar estrategias comunes que mejoren la vida de estos menores. Y también pensar en la capacidad de resiliencia que tienen muchas familias, ¿no? Yo creo que hay que acompañarles en que sigan siendo muy resilientes y también conocer nuestros límites, ¿vale? Aquí no salvamos a nadie, pero sí que el autocuidado tiene algunas vacunas que es como trabajar en equipo. Y también una idea que he incluido antes, ¿no? A veces no hay que recetar medicación. O sea, yo creo que la medicalización tenemos que darle una vuelta a la medicalización, y hay muchas recetas sociales que también curan. Y nada más, gracias. Muy bien, me quedo con la idea de que no solamente tenemos que derivar, sino que tenemos un trabajo que hacer con cada uno de las niñas y los niños, porque nos encontramos en este ámbito de problemas, ¿no? Y tenemos que hacer algo, aportar desde nuestra profesión. Tenemos que aportar el control de salud, cómo va evolucionando de salud, y por lo tanto, aunque hayamos derivado a los servicios sociales, aunque hayamos derivado a los jueces, aunque el niño esté en el sistema de protección, nosotros somos pediatras y tenemos que seguir conociendo cómo es la evolución de salud de ese niño y haciendo los diferentes informes. Ahora, si hay alguna pregunta, por favor, ¿alguna pregunta?
Sí, subid las tres, por favor. Sí. Una pregunta rápida. Sí, allí había. Tenía dos preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta que sueles hacer para aproximarte al conocimiento del entorno? No lo sé. No lo sabes. Y la segunda, ¿cuál crees que es la causa de la baja notificación de situaciones de riesgo? No nos interesa. Venga, a mí sí me interesa. Yo tengo mis sospechas, pero Mira, no es fácil porque yo para encontrar el parte de lesiones tardo 5 o 6 minutos en todo el sistema. Esa es una. Nos da mucho miedo. entonces no es falta de investigar, a eso iba yo. No nos interesa, cuando yo digo no nos interesa, me refiero a que si no lo ves, pues no lo siento. Y la tercera pregunta es, Pues que lo vemos. ¿cómo puedes evitar que paliar ese miedo? Porque yo pienso que detrás de la falta de notificación hay un miedo que a veces podría estar hasta justificado. Pues es que el miedo es real, porque yo me he visto delante de un juez, yo he pasado mal. Pues a eso voy. Pero trabajar de esta forma en red te permite amarrarte a otros profesionales. Yo creo que esto no se puede hacer solo. O sea, yo Robin Hood no soy. A eso voy. Es mi pregunta, ya hace muchos años en la Sociedad Internacional de la revista salió por el bajo número de notificaciones que había. Sobre todo, yo me refería a Un poco más fuerte, Luis. ¿Se oye bien por ahí? Sí, hablas fuerte. Pero principalmente lo notificamos porque somos muy pocos. Sí. Que vemos. Y salía que sobre todo era la revictimización del profesional, lo que llaman el backlash, la revictimización del profesional que teme que tenga consecuencias negativas. Y otro es la desconfianza hacia la respuesta que daban los servicios sociales. Estoy hablando de un estudio ya hace muchos años. O sea, que no se confiaba en la respuesta de los servicios sociales. Incluso hubo personas que se saltaban los servicios sociales y hacían ellos todo, no lo pagaban. Y la otra cosa es que por qué está ocurriendo eso de la notificación que dices tú, es que hay un miedo real a notificar, pero yo no sé, hay una cosa que nosotros los profesionales dicen, no, ¿qué me puede pasar a mí? Y hay que decir que nosotros no estamos denunciando, estamos poniendo en conocimiento de la autoridad pertinente unas situaciones, unas lesiones que son compatibles de sospecha compatibles, que no quiere decir que sea maltrato. Entonces, hay que cambiar esa mentalidad como sea, porque si no, no están primadas muchas veces y he optado yo por asumir el problema y ver no sé qué. No, hay que notificarlo porque es obligatorio y es así. Bueno, es que además ahora al ser legal te puedes encontrar un problema si no lo notificas. Claro. Rafa. Sí, no. Por ejemplo, hay municipios en los que estamos trabajando en red en los que participa también la policía local. Y esto facilita mucho, es parte del trabajo en red. Que si dejamos fuera a la policía, muchas veces, para casos muy complicados de trastornos de conductas, son de gran ayuda porque además a veces están en contacto con fiscalía de menores y todo se facilita. Yo sí que les recomendaría a los pediatras que van a empezar en primaria, a los jóvenes, que cuando lleguen a un centro de salud nuevo, se den a conocer. O sea, hay que salir de la consulta. Yo, cuando tú decías que mientes, yo también miento mucho. Y además trabajo de forma muy clandestina, porque tengo asentamientos rumanos en donde yo trabajo, y a mí me decían que como no tenían tarjeta sanitaria, no tenían derecho a sanidad, o sea, solo a la urgencia. Yo me subía a los asentamientos, yo me grababa la consulta, ponía a domicilio, y me subía a ver a los niños, y ahí se veía muchas cosas. Era un domicilio, no tenía calle, pero era domicilio. Me refiero que yo les invitaría a hacerse conocer a los sectores sociales, a la UFAMI, que es la Unidad de Familia y Menores de la Policía Nacional, servicios sociales, recursos comunitarios, ONGs locales. Yo subía con eso, yo subía con Médicos del Mundo y con ACAI, que es una asociación de inmigrantes. Yo subía con ellos, porque tampoco iba a subir sola. Me refiero que se den a conocer, porque nosotros somos pediatras comunitarios. Trabajamos en la calle, debemos trabajar para la calle. Quería hacer una pregunta a Lola, muy cortita.
es que cuando he hablado del gigante Star hasta los 5 años, esto mismo está pasando aquí en España. Quiero decir, el problema es que muchas veces a las familias hay como un cierto engaño, un fraude, porque se le dice que sus niños están bien. Y porque casi siempre estos programas de atención temprana lo llevan especialistas en educación infantil. Y las escalas de desarrollo que se utilizan también son de infantil. Y entonces son más perceptivos, motóricas, pero no son de tipo de lectoescritura. Y entonces cuando entran en primero se llevan el batacazo del siglo. Entonces creo que hay que hacer un poquito caso a lo que son las habilidades instrumentales básicas de la lectoescritura, que son muy diferentes, que se pueden trabajar en los últimos años de la atención temprana, pero que no se trabajan para nada porque hay una infantilización del niño. Y se dice, no, ya está bien para lo que tú estás viviendo, pero para lo que se va a encontrar el año que viene, está fatal. No sé cuál es tu reflexión, pero yo... ¿Suena? No. Ahí. ¿Suena? Sí. ¿Ahora? Sí, yo pienso también un poco que quizá el mayor problema de este Star es que tiene un enfoque muy a la preparación escolar, a que el niño vaya bien en el cole, y que al final tendría que ser un enfoque más global, no solo desde eso, la perspectiva de de profesor o lo que sea, sino también englobando todo el resto de áreas que influyen en el niño, ¿no? Porque su situación social no solo se ve afectada en un sentido, se ve afectada en todo el resto. Y así que necesita una intervención completa, no solo en un sentido concreto. Sí. Delante cortita, por favor. No, pero no se oye online. Ponte que- Inténtalo. A ver, lo que Que no dice se oye Raquel, online. No te ves. online. A ver, lo que dice Raquel sobre la obligación legal, efectivamente era lo que ya sé yo, y lo sabemos ya hace mucho tiempo, ¿no? En parte el juzgado pone maltrato de niños. Entonces eso no lo queremos ver. La notificación, claro, que es el derecho del niño, igual que un juez te puede decir o bajar o te denunciar si no has diagnosticado correctamente o has hecho alguna negligencia, una sepsis, que es lo mismo. Por ejemplo, la primera vez que voy a poner un ejemplo que se lo dije a los miembros de la Junta, que ha pasado muy recientemente en el hospital, porque fue un policía, y si eso pasara a la riesgo social, no me encantaría. Para esa semana hay una mordedura, una situación muy dramática, de verdad. Compañero, como era una situación muy dramática, no lo dio por hacer parte del juzgado, que es un niño de acogida en una familia, ella era acogido un niño de 2 años o 3, el perro propio, un labrador, o sea, rarísimo también, tuvo 15 años de urgencia, casi le destroza la vida, o sea, la primera vez que estaba horrorizada de lo que le había hecho el niño. La cuestión es que me quedó el pata juzgado, y al día siguiente, ningún policía ha tenido una diligencia al médico que no había hecho su parte del juzgado. Eso ha pasado en un hospital muy reciente. Si eso no pasara cada vez que alguien no lo hubiera hecho, tanto el parte del juzgado como la notificación simia como cualquier, seguro que la gente se lo pensaba menos, porque tiene mucha responsabilidad de la proteger a ese niño. Entonces, tenemos que tener otra visión y no hace falta que nos digamos que estén ahí haciendo. ¿Qué? Claro que sí, se puede hacer en diferido. Pero que la importancia, la relevancia del hecho en sí. Claro que en diferido pueden tirar al niño que se va a suicidar y dice, oye, aquí nadie vio que este niño sufría acoso y que está diciendo que se tira por un balcón. Eso. Bueno, mira, preguntan cómo se puede acceder al cuestionario Ruby. En Google está. Google. Lo único que no sé si está en castellano. No lo sé. ¿No? Pero es muy interesante esa herramienta. Yo la que suelo usar, para hacer el mejor de riesgo. Bien. Bueno, pues dejamos aquí la mesa. Muchas gracias por las vuestras intervenciones.